Esta es una aventura nueva mía. Maruja Valcárcel, periodista, poeta, escritora, analista política también. Esto es un canal que va simplemente a mostrarles a ustedes todo lo bueno que somos, todo lo positivo que podemos hacer. Las cosas negativas se pueden ver en otras partes. Aquí vamos a mostrar lo que nosotros somos en esencia, en alma. Yo soy Maruja Valcárcel. Voy a entrevistar esta primera vez en Off the Record, es el nombre del canal, y el programa que estoy haciendo se llama Espacio, como el nombre de la primera revista que hice hace algunos años. Es sumamente importante que no pierdan atención de un solo detalle de lo que vamos a hablar, porque voy a tocar la vida y obra de Luis Alberto Sánchez, uno de los políticos, hombres y pensadores más interesantes de toda nuestra época actual. Y voy a entrevistar, ya que no puedo hacerlo con Sánchez, porque no está en carne y hueso, pero sí en alma, con el estupendo, gran filósofo Hugo García Salvatecchi. Él va a estar conmigo, él sabe la vida y milagros de Luis Alberto Sánchez. Y va a ser, además de casi un documento histórico, vamos a ver al hombre, al político y al gran intelectual que fue, de alguna manera ocultado, sabidos por demás, pero hoy lo vamos a sacar adelante. Hugo me va a contar todo. Vamos a saber hasta de las corbatas que me ha regalado. Escúchenme, los abrazo. Como les dije hace unos instantes, esta va a ser una entrevista, esta primera entrevista, va a ser a Luis Alberto Sánchez, no en carne y hueso, también se los dije, sino a través del gran filósofo peruano, autor de Historia de la Filosofía en más de 34 volúmenes de 500 páginas cada uno, que está aquí conmigo y que nos va a contar la vida y milagros de Luis Alberto Sánchez, Hugo García Salvatecchi. Por favor, no se pierdan detalles de lo que nos va a contar. Muchas gracias, Marujita. Yo tuve la gran oportunidad de estar muy cercano a Luis Alberto Sánchez, fundamentalmente a partir de 1968. Luego, Luis Alberto estudió con mi tío, abuelo, incluso fue su compañero de carpeta, y fui muy amigo de mis abuelos. Y vale decir, conoció a mi madre y a mis tías cuando ya todavía muy niñas. Entonces hay una amistad familiar muy antigua con Luis Alberto. En el año 68, recién lo conocí a Luis Alberto porque anteriormente, cuando yo era niño, él estuvo desterrado. Y cuando retornó al Perú, yo estaba en el seminario del que me retiré recién en el año 68. ¿Tú entraste al seminario? Sí, ingresé cuando tenía 10 años y me retiré cuando iba a cumplir 24 años, 14 años en total. Fui a verlo a Luis Alberto porque ya tenía preparada mis tesis tanto de bachillerato como doctoral. Luis Alberto me recibió enseguida y de la primera vez que lo vi, percibí que nuestra amistad iba a durar pues por siempre. Luis Alberto me señaló cuando yo le pedí que me asesorase un poco sobre González Prada. Me dijo, con mucho gusto, Hugo, pero con una condición, lo que va a demostrar su gran nivel como maestro. Me dijo, fíjate, Hugo, todo lo que se escribió sobre González Prada hasta 1922 fue calco, copia, plagio de lo que había dicho Ventura García Calderón. A partir de 1922, claro, de hecho, a partir de 1922, todo lo que se ha escrito sobre González Prada
es copia, comentario, plagio de lo que yo dije. Ahora te quiero pedir una cosa, porque en verdad esta es una conversación entre amigos, nos conocemos tanto, te he escuchado tanto sobre Sánchez. Luis Alberto Sánchez, cuéntame de él cuando era chiquito, que tú conoces todo eso. ¿Cómo fue Luis Alberto Sánchez? ¿Cómo empieza? Porque lo rodeó a él la política desde el comienzo, pero primero la sabiduría, el querer saber. Fíjate, esta anécdota con la que he empezado, yo creo que expresa su espíritu, su auténtico espíritu, porque lo que me dijo fue después: yo soy tu asesor siempre y cuando me prometas que a partir de tus tesis el nuevo punto de referencia de González Prada vas a ser tú. Oh. Esto demuestra el espíritu, la calidad innegable de Luis Alberto. Luis Alberto fue fundamentalmente un gran maestro. Sí, es verdad. Luis Alberto nació a inicios del siglo en Lima, con un estigma social en ese siglo entonces. pasado. Sus bisabuelos vinieron de Extremadura, de España, se afincaron primero en Chiclayo y posteriormente ya vinieron a Lima. El problema de Luis Alberto es que sus padres eran primos hermanos. Y eso era un estigma para la época. Casi se consideraba que era producto del pecado. El primer hijo que tuvo el matrimonio Sánchez y Sánchez, eran primos hermanos, falleció al poco tiempo porque nació muy débil. Después de varios años, recién algunos años, concibieron a Luis Alberto. Entonces, desde que nació tenían que tener sobre él un gran cuidado porque temían y no volvieron a tener otros hijos. Luis Alberto, al poco tiempo, siendo todavía un niño que recién estaba por ingresar a la preadolescencia, falleció la madre. Lo que significó para él un duro golpe. Fue educado por su abuelo Rosendo y simultáneamente le señalaron que tenía una lesión ocular y que lo más probable es que se quedase ciego cuando llegase a la adolescencia. El abuelo, con mucha sabiduría, lo empezó a educar para prepararlo para ese momento. Le vendaba los ojos y le obligaba a que suba y baje la escalera. Comiese con los ojos vendados, que conversase con los ojos vendados y dirigiese el rostro hacia el lugar de donde provenía la voz. O sea, Luis Alberto fue preparado para quedarse ciego desde que era un niño. Eso explica la razón por la cual Luis Alberto nunca tomó la postura del ciego. Hay una anécdota que es muy interesante. En la Constituyente del 79, cuando vinieron los reyes de España y se le tributó un homenaje en la Constituyente, el discurso de honor lo tuvo Luis Alberto Sánchez. En la noche hubo una recepción en la casa del embajador y en un momento se me acerca el rey Juan Carlos y me dice sigilosamente: disculpe, doctor, ¿el maestro tiene algún método especial de lectura? Yo me quedé sorprendido y digo: ¿por qué no pregunta, majestad? Porque indudablemente estaba leyendo, se acercaba, se alejaba del escrito, ¿no? Y lo estaba leyendo, pero las páginas estaban al revés, volteadas. ¿Lo vio el rey? Sí, el rey se dio cuenta y me preguntó. Yo le dije: no, majestad, lo que pasa es que el maestro es invidente, ya no ve absolutamente nada de hace algunos años. Y mostró primero una sorpresa, porque no mostraba a Luis Alberto que era ciego. Y después, campechano como es, soltó una carcajada, ¿no? Eso demuestra que la formación del abuelo fue muy sólida, ¿no? Otro hecho importante ya desde que era preadolescente es que prematuramente y generalmente empezó ya a escribir artículos, ensayos, biografías, estudios de cuando estaba
en los primeros años de secundaria. Fue todo un genio prematuro que hace recordar un poco a Schelling, pero con una diferencia. Schelling, al llegar a los 30, 35 años, se pasmó, mientras que Sánchez cada vez fue siendo más grande, más con mayor visión. Él escribía, digamos, en las revistas del colegio, de la universidad, en las cosas que ponen afuera para entrar a las clases. Sí, tenía una gran habilidad. Los padres de la Recoleta, donde terminó con honores, deseaban que Luis Alberto Sánchez estuviese entre los primeros alumnos de la Universidad Católica que recién la fundaban. Pero Luis Alberto Sánchez dijo: no, yo entro a San Marcos. Y San Marcos fue algo fundamental en su vida. No se puede entender San Marcos del siglo XX sin Luis Alberto Sánchez, ni a Luis Alberto Sánchez sin la Universidad de San Marcos. Se puso en contacto con todos los personajes que van a organizar la gran reforma universitaria. Tan chicos ya. Claro. Siendo casi cachimbo. Sí. O sea, al inicio de su universidad ya él había conocido a González Prada, era muy amigo del hijo de González Prada, de Alfredo, y trabajó apoyándolo a quien en ese entonces dirigía la Reforma, compañero varios años mayor La que él. Reforma era una especie de periódico, de diario. No, la gran Reforma universitaria que cambió toda la universidad de América. Me pierdo un poco con esta vida turbulenta de Sánchez. Sánchez está en lo que es la Reforma universitaria. La Reforma universitaria. Él participa en eso, activamente. Siendo cachimbo. Siendo cachimbo, pero ya escribía en una serie de lugares. En los periódicos de la universidad, en los periódicos que están afuera, en todo lo que le pedían. Y es en ese momento en que se vincula con Aya La Torre, con los grandes intelectuales de la época. No, espérate. ¿Cómo se vincula con Aya de la Torre? Uno de los más grandes pensadores que hemos tenido. Se vincula por las luchas por la reforma universitaria. Es ahí donde se conoce con Aya de la Torre, que era el que dirigía, apoyado por José Carlos Mayate, que si bien no era universitario, trabajaba muy de cerca con Aya de la Torre. Entonces, a partir de ese momento también se va a tener el inicio de la amistad muy profunda de Luis Alberto Sánchez con José Carlos Mayate, con Seoane, y toma contacto básicamente también con Abraham Valderomar y con Vallejo. Mamma mía. Y con Antenuevo Borrego. Vale decir, las lumbreras de la época, ¿no? Completamente. Y ya en ese momento... Tengo una envidia sana de con quienes se pudieron vincular, comentar, hablar, todo el chisme político y literario de esa época. Bueno, Sánchez trabajó asiduamente, pero estuvo muy vinculado a José Carlos Mayate. Durante toda la década del 20 hasta más que con Aya, en esa época. Mucho más que con Aya. O sea, la vinculación amical y sentimental fue mucho mayor con José Carlos Mayate. Mira. José Carlos Mayate iba a recibir el apoyo de Luis Alberto Sánchez en la fundación de Amauta. O sea, Luis Alberto estaba muy vinculado con Mayate cuando se fundó Amauta, y en general tuvo una vinculación muy grande con... Una revista que sigue siendo mencionada hasta ahora. Claro, es una revista histórica, completamente histórica para el Perú. No se le puede entender el origen de la Amauta también sin Luis Alberto Sánchez. Claro. Luis Alberto Sánchez continuó siendo muy amigo de Mayate y de Valderomar y de Vallejo. Con Víctor Raúl estuvo vinculado básicamente por el pensamiento, por las luchas, pero no existía en ese momento una gran relación amical con Aya La Torre. Viene después la separación de Mayate con Aya, que habían trabajado hasta ese momento muy unidos.
Mayátegui le pidió a Luis Alberto que trabaje en su movimiento, el Partido Socialista creado por él. Pero Luis Alberto Sánchez percibió que, si bien era más amigo de Mayátegui, estaba más vinculado amicalmente con Mayátegui, el proyecto novedoso que presentaba Víctor Raúl era más completo y más sólido académicamente, pero no quiso en ningún momento aparecer como traidor a Mayátegui, y es por eso que recién se inscribe en el partido aprista, cuando, en el APRA más que todavía el partido aprista, cuando... Sí, pues hay una te lo he escuchado a ti varias veces, hay una separación, ¿no es cierto?, para que no se confunda. Una cosa es el APRA y otra el partido aprista. El APRA como tal nació con una doble función. En primer lugar, presentar el proyecto de un planteamiento, de una teoría política que seguía incrementando, perfeccionando, madurando con los años, que seguía, digamos, el patrimonio del APRA continental. Él concibió al APRA como la internacional de América Latina. El APRA es un movimiento continental de América Latina. Lo fundaron en México, ¿no? Fundado en México, fundado, digamos, para dar los grandes planteamientos de la renovación que tenía que darse en América Latina. Simultáneamente se requería, por tanto, partidos en los diferentes países de América Latina, partidos nacionales o regionales, que se inscribían en la internacional, es el APRA. Sí, se mantenían los grandes principios que se señalan, que fueron divulgados fundamentalmente acá en el Perú por José Carlos Mayátegui. En ese contexto, Mayátegui funda el Partido Socialista Peruano con la intención que se afilie al APRA como un gran movimiento continental. Y la polémica se va a suscitar porque simultáneamente Aya La Torre trató de organizar un partido acá en el Perú que también se afiliase a la... Luis Alberto, ¿cómo estaba empapado de todo esto? ¿Qué cosas sentía él? ¿Cómo es que, como una serpiente, en el mejor sentido de la palabra, porque la serpiente es lo más inteligente que existe, cómo él va caminando a través de todos estos cambios que se van dando, porque nada es exacto, ni nada es imperecedero, ni tampoco nada es inmóvil, él va entrando en todo esto por su propia cuenta y por sus propias ideas. Luis Alberto Sánchez ya había conocido a González Prada, Alfredo, y estaba completamente imbuido de la ideología libertaria. Como Aya y Mayátegui eran hasta ese momento libertarios, el marxismo era completamente desconocido en América. Uno incluso de los que van a hacer conocer el marxismo acá en América Latina fue Luis Alberto Sánchez, que tradujo una obra importante de Marx, los principios filosóficos. Tú has escrito sobre eso, sí, he leído libros. Lo tradujo y lo publicó en García cuando Luis Alberto era director en Chile. Entonces, hasta ese momento era un movimiento que era básicamente libertario. Lo que sucede que el movimiento anarquista se había quedado un poco pasmado en el pasado y por lo tanto consideraba que todo tipo de organización era mala, per se, per se. Y por lo tanto tuvo desavenencias con Aya y con Mayátegui cuando ellos empezaron a organizar el Frente de Trabajadores Manuales Intelectuales. ¿Estamos hablando de qué época? ¿Cuántos años tenía? 1921, 22, 23. Era muy joven, sí. Era muy joven, sobre todo Luis Alberto Sánchez. Mayátegui y Aya también eran jóvenes, pero unos años mayor que Luis Alberto. Pero Sánchez en ese momento, ¿qué papel cumplía dentro de toda esa organización no organizada oficialmente, ni con papeles de por medio, pero ya organizada en pensamiento? En ese instante, Sánchez, ¿qué papel cumplía ahí? ¿Qué hacía él a través de todos los pensadores gigantescos que conoció? Claro, el papel de Luis Alberto
fue precisamente en el campo teórico, académico, ideológico. Él tenía una formación académica. Él ya estaba en San Marcos. Ya estaba en San Marcos, mamá que Cachimbo siempre fue un lector asiduo. Se conocía perfectamente el movimiento libertario. ¿A quién leía Sánchez? A González Prada, a todos los libertarios en el campo político. Tenía ya una cultura enorme porque sus libros sobre el pensamiento, la literatura latinoamericana ya empieza a datar de esa época, un conocimiento grande de la literatura peruana. Con Luis Alberto Sánchez inicia la cátedra de literatura peruana en las universidades, porque antes no existía la cátedra, era muy poco. Y se habían leído ya todos los grandes literatos peruanos y latinoamericanos, a los grandes filósofos. Por ejemplo, inicialmente le impactó mucho el pensamiento de Nietzsche, como producto de la época. Dime una cosa, vamos a retrotraernos a este Sánchez, que tú conoces tantas anécdotas de él, porque estuviste cerquísima de él durante una gran época de su vida, en varias instancias. Cuéntame la vida familiar de él, ¿cómo era? Que él se casa primero, luego tiene este divorcio, ¿verdad? Luego se casa con esta mujer que tú mencionas. En esa misma época de la década del 20. La tía Rosita, por favor. Cuéntame que me conté de la tía Rosita. En la década del 20 se casa Luis Alberto y se casó también la tía Rosita en matrimonios separados. Él tuvo 2 hijos de su matrimonio biológicos y Rosita 4. A ver. Ambos se divorciaron casi en la misma época. Fue una época muy dolorosa para Luis Alberto Sánchez, sobre todo por su psicología de hijo único, del problema de la vista, del haber sido criado, digamos, para quedarse ciego. Fue un dolor muy grande. Y lo cierto es que su esposa lo dejó por los hijos y se fue con otra persona. ¿Así va? Así. En el año 31, en un momento que Luis Alberto sale elegido miembro de la Constituyente de Sánchez Cerro y se convirtió, a pesar de su juventud... Pero, a ver, vamos a situar a quienes nos están escuchando históricamente esto. Sánchez Cerro, ¿cómo es la entrada política de Sánchez Cerro en este turbulento momento nuestro? Sánchez Cerro es el que hizo una revolución militar. Claro, para un golpe de Estado contra Leguía. ¿Era un general Sánchez Cerro o todavía era general? Los coroneles. Hay historias sobre los coroneles. Sánchez Cerro da este golpe para destituir a Leguía, que ya venía gobernando 12 años en el país. Entonces se presenta. Después renuncia, realmente se da una junta para que empiece a dirigir las elecciones. Claro. Y en las elecciones se presentan 2 candidatos. Sánchez Cerro. Ellos establecen una constituyente. No, primero se presenta él como candidato, Sánchez Cerro y Aya La Torre. Yeah. Sánchez Cerro apoyado por todo el antiguo civilismo. Ese civilismo, al que González Prada lo había definido como un monstruo de 3 cabezas. El civilismo de Frac, los grandes terratenientes, los del Club Nacional, el civilismo con galones, el militarismo, y el civilismo con sotana, el clericalismo, que tenían como vocero al comercio. Está más o menos así todavía. ¿No? Entonces, esa era la candidatura de ellos. Mientras que Víctor Raúl era el movimiento de renovación. El sueño, ¿no? Y a todas luces, y eso lo reconoce el mismo Masadre y otro, esas elecciones fueron fraudulentas. Debió haber ganado Aya La Torre. Posteriormente se encontraron las células verdaderas tapiadas en el local
Dios mío, de los pero bomberos. es que estamos hablando de lo que está pasando en Venezuela ahora, ¿no? Esto sucedió siempre, siempre pasa, se repite la historia. Por más que te digan, conoce la historia para que no repitas las equivocaciones, pues se siguen repitiendo las equivocaciones. Pero vamos a seguir ahora. Bueno, Sánchez Cerros asume el mandato en situaciones muy gigantes, no hay que olvidarse pues la revolución de Trujillo, todo lo que sucedió posteriormente, el año de la barbarie. Pero en el tetero convoca una constituyente, que es presidida por una gran figura peruana, ¿no? Un gran patriarca del Perú, Eguiguren. Y el líder, por así decirlo, de la mayoría era Víctor Andrés Belaúnde. Un gran. Ya una persona consagrada y más bien el vocero más importante de la oposición era Mayate todavía, Luis Alberto Sánchez, todavía muy joven. Sí, claro. Y Luis Alberto Sánchez, al recordar esa época, dice que él tuvo en cuenta las apuestas de Pascal, porque entró en una polémica donde él no tenía nada que perder, porque él era un joven y el otro era una personalidad consagrada. Y Víctor Andrés Belaúnde no tenía nada que ganar, porque él era una personalidad consagrada y estaba frente pues a un... Entonces fueron las polémicas más fuertes, fueron las que tuvo Víctor Andrés Belaúnde con Luis Alberto Sánchez. En una oportunidad en que Luis Alberto Sánchez estaba hablando, un congresista constituyente gobernista saca ese episodio de la esposa de Luis Alberto y le gritó cornudo. Atenti con esto. Digo algunas palabras en italiano a veces porque hay familiares italianos por todas partes acá en el Perú, pero atentos con esto porque es parte de la vida y es historia. Está en las actas. En cada acta, cuando hay estas reuniones políticas, o en las municipalidades, o en las regiones, o donde se quiera que haya políticos de diversas fuentes, todo queda escrito. Esto está escrito en las actas del Congreso. Cuéntanos. Sí, esta anécdota que pues ya está en las actas del Congreso, yo los he podido ver en las actas, en el diario del debate. Un movimiento clamoroso y le exigían que retire la renuncia. Y Luis Alberto dijo, no, que se quede todo tranquilo. Y empezó a hablar con mucha tranquilidad. Dijo, fíjese, este señor me señala y me ha gritado cornudo, porque ese es un término que se utiliza mucho en el Perú para referirse a un hombre, a una persona que ha sido abandonado y engañado por su esposa. Y efectivamente tiene razón, ¿no? Usando ese término soy cornudo. Pero nosotros, sabiamente, acá en la Constituyente, hemos establecido por primera vez en el Perú la institución del divorcio. Y con el divorcio desaparece esa calidad de cornudo. Entonces ya no soy cornudo porque ya me divorcié. Pero hay algo referente a este congresista que no hay ninguna constitución que se lo pueda lavar y cambiar, ¿no? Porque este señor ha sido, es y siempre será un hijo de puta. Por favor, es histórico, está en las actas, pueden ir a revisarla los estudiosos de la historia. Y eso tiene toda una connotación. Habría que hacer un estudio sobre esa clase de personajes, de los que siempre estamos rodeados, sobre todo en el mundo de la política. Cuéntame qué pasó después. Bueno, en esos momentos, Luis Alberto Sánchez, que era abogado, tiene una clienta que se estaba también divorciando. Rosita Dergán. Por favor, Rosita Dergán. Vamos a detenernos en este instante. La historia de la vida de Sánchez con Rosita Dergán es una novela y me la va a contar con pelos y señales. Ya regreso. Rosita Dergán había tenido 4 hijos en su matrimonio. Luis Alberto Sánchez 2. Por su cuenta ella
Y por su cuenta él, cada uno tenía una vida por separado. Y cuando se casaron, decidieron Luis Alberto adoptar a los hijos de Rosita. Y Rosita adoptar a los hijos de Luis Alberto. Entonces los 6 niños terminaron apellidándose Sánchez de Ergán. Y entre ellos no tuvieron hijos biológicos. Oh. ¿No? Es una cosa así muy especial, que es interesante, ¿no? Porque para los hijos de Sánchez, su madre era Rosita. Y para los hijos de Rosita, su padre era Luis Alberto. Rosita de Ergán era una mujer que hizo, incluso con mucho esfuerzo, el crearse una imagen de mujer dura, fría, objetiva. Pero era la ternura encarnada. Oh, mira esto. Lo cuidó a Luis Alberto Sánchez hasta el último día de la vida de Luis Alberto Sánchez. No solo eso, sino a pesar de esa aparente dureza y frialdad que tenía, fue el ángel guardián de los apristas en la clandestinidad. Por ejemplo, Luis Felipe de las Casas, un gran luchador social, ¿no? Ciego Alegría, un gran novelista, ¿no? Tejada, que fue después ministro estuvieron desahuciados porque estaban tuberculosos, ya desahuciados. No. Y se pudieron salvar por los cuidados maternos de Rosita, ¿verdad? Mira. Este hecho también conviene que se sepa, ¿no? El mismo Ciego Alegría reconoció siempre que quien la había salvado era Rosita, se defendía, apoyaba siempre que se podía apoyar, a pesar de que aparecía una mujer dura, fría, ¿no? Rosita Ergán siempre además tuvo mucho temperamento, mucho genio. Por ejemplo, cuando se reunieron los parlamentarios en el Parlamento latinoamericano, o en el proyecto para crear el Parlamento latinoamericano, estaban muchos expresidentes, todo, y estaba ahí Rosita, y vio a la secretaria de Luis Alberto, a quien se decían que era también su amante, y Rosita le dio una tanda delante de todos los presidentes de América Latina. Posteriormente, ya muchos años después, también se hablaba... El Luis Alberto Sánchez, el hombre. También se hablaba de que tenía relaciones con una secretaria. Y recuerdo que habíamos ido a almorzar con Luis Alberto, y estaba también Alberto Franco, y estaba esta señorita. Y en eso vimos que estaba Rosita Sánchez. Rosita Sánchez se acerca y de un bofetón la mandó a esta señorita varios metros. Está re muerta esa señorita. Sí. ¿No? Ay, pero no, hace un problema. Nunca voy a decir nombre, ¿no? No. Pero simultáneamente apenas le dio el bofetón empezó a gritar: ¡Policía, policía! Esta mujer ha tratado de robarme mi cartera. ¿Quién gritó eso? Rosita. 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 Eso la pinta en cuerpo entero. Qué maravilla. Claro, es que cuando se cuenta la historia de un político de las Polendas, de Luis Alberto Sánchez, que casi es un ícono de la historia contemporánea, no se sabe exactamente quién era este señor. No el hombre que daba los discursos que nadie interrumpía en el Congreso, ni que estuvo preso, maltratado, sin casi con quien hablar por un tiempo largo, porque pertenecía al APRA, que fue perseguidísimo. Cuéntame esa parte. Yo creo que esas anécdotas ayudan a conocer mejor al hombre, su situación personal y de lo que lo rodean. No es simple chismografía, sino son elementos que ayudan a conocerlo. Claro. Se casó Rosita con Luis Alberto en el momento más difícil, cuando viene la persecución. Luis Alberto es desterrado, sufre destierro, persecución,
y siempre estuvo a su lado Racito de Herrera. Los parlamentarios o constituyentes apristas fueron desterrados, ¿no? Entre ellos Luis Alberto Sánchez, y empiezan las grandes luchas, los momentos más oscuros de nuestra historia. Se tuvo la Navidad en que fueron masacrados en el local aprista algunos partidarios. Poco después se tiene la revolución de Trujillo, que se inició con un hecho completamente injustificado, cuando se dio muerte a varios militares en Trujillo. Claro, de ahí es que hubo una cosa... Ahí el país se dividió en dos partes. Ahí pasa una cosa, ¿no? Hay un problema que ya no existe más, pero sí hubo una época larga en la historia, que es una historia de ahora nomás, en donde la fricción que existía entre los militares y los apristas fue muy marcada, con víctimas de un lado y del otro. Yo de eso no me sé tanto, así que le voy a preguntar a Hugo, porque Sánchez tuvo parte importantísima como víctima quizás de todo esto. Fíjate, eso tiene todavía una historia más antigua. Sánchez, Aya, Mayategui no solamente van a recibir un gran legado teórico, ideológico, filosófico de González Prada, sino van a heredar los odios de González Prada. González Prada escribió las páginas más duras que se hayan escrito contra la hasta ese entonces clase dirigente del Perú, del civilismo. Como gran anarquista que fue, claro. Pero ese civilismo, Santiago Pagailega, un monstruo de tres cabezas. Estaba el civilismo con galones, que era el militarismo, y escribió páginas muy duras contra el militarismo, libros incluso, como Bajo lo propio. Escribió páginas muy duras contra el clericalismo, como Presbiterianos. Escribió 3 artículos incendiarios contra el comercio, el último de los cuales se llamaba el decano del odio, término que se repitió durante muchas décadas para referirse al comercio. Cuando González Prada era muy anciano, fue Mío Quesada, el gran Luis Mío Quesada, que era muy joven. Hombre interesantísimo en el periodismo. A la imprenta para incluso golpearlo a González Prada. Upa. Y no lo encontró. Encontró solamente a un joven lisiado, ¿no? Cojo, todavía no había perdido la pierna buena, porque la pierna que no era la pierna en la que él se apoyaba, José Carlos Mayategui, a defenderlo. Y recibió tal paliza que terminó hospitalizado. Entonces es una guerra donde de las dos partes han habido abusos, han habido cosas intolerables, donde no se puede decir solamente estos fueron los culpables y estos los inocentes, ¿no? Siempre pierden ambos cuando hay una guerra. Por ejemplo, este hecho de haber dado muerte a militares que los habían tomado presos injustificadamente, jamás se puede justificar. Entonces, lo cierto es que el país va a entrar en una división fuertísima a partir de ese momento, que recién va a terminar en el año 56 cuando se dio la convivencia. Y ese va a ser el objetivo de la convivencia, ¿no? El ponerle término a ese dualismo, por un lado el APRA y por otro lado el clericalismo, el militarismo, ¿no? Los grandes propietarios y el comercio. Eso va a concluir en el 56. Yo tengo algo para preguntarte, para poder cuajar bien qué significó García Salvatecchi para Sánchez y qué significó Sánchez en la vida de García Salvatecchi. No he profundizado mucho, no he incidido tanto en eso porque voy a mostrar una cosa. Sánchez le regalaba
muchas de sus corbatas. Tú me vas a contar por qué. Pero estas corbatas, cuéntame tú. Estas corbatas son de Luis Alberto Sánchez. Estoy tocando las corbatas de Luis Alberto Sánchez. Le regaló sus corbatas de seda, hermosas. Hugo García Salvatierra no solo recibió las corbatas, recibió también las pipas. Fumaba pipas Sánchez. Estas pipas se las ponía colgadas en una pared. Están talladas. Este coso que hay acá es, digamos, con estos alambritos acá los colgaban en la pared. Y Luis Alberto Sánchez, esto se lo tallaron en algún país, no recuerdo cómo. Pero hay una cosa que es sumamente importante. Luis Alberto Sánchez ha sido, por eso es que es el único personaje que pude encontrar para que nos dijera cosas tan intensas y tan íntimas de Sánchez. García Salvatierra fue, podríamos decir, su hijo predilecto, fue el gran depositario de los conocimientos de Sánchez. A Hugo García Salvatierra Sánchez le dejó su biblioteca. Cuéntame eso, ¿cómo es que te deja la biblioteca? Y su archivo personal. Y su archivo personal. Por Dios. Es que, ¿cómo así te lo deja a ti? Él me tenía a mí mucho aprecio. En dos oportunidades, hay que recordarlo, vendió parte de su biblioteca a universidades norteamericanas. Pero lo que vendió fueron los libros, digamos, con valor económico. Pero los libros históricos dedicados a él son los que se quedó y los que me dejó. Él dejó claramente su voluntad de que me dejasen los libros. Y cuando murió, la tía Rosita me los envió. Me dijo, eso te lo ha dejado Sánchez. Rosita. Pero hay otras cosas que yo te voy a dar, que quede muy en claro que yo te las regalo. Eso, ella nunca se refería, nunca hablaba de Luis Alberto, sino hablaba de Sánchez, ¿no? Incluso no lo trataba de Luis Alberto, sino de Sánchez. Sánchez, qué cosa. Así que dice, te estoy mandando su escritorio con su sillón, que lo acompañó a Luis Alberto Sánchez toda su vida desde el año 1922, que se lo mandó a hacer a Inglaterra a su abuelo Rosendo, que es un escritorio especial porque no tiene clavos ni colas, sino que todos... Claro, como los muebles chinos. Un mueble finísimo, me regaló. Me mandó otros muebles, incluso me mandó un borgueño que le quería mucho especial, pero me dijo, eso no te lo regalo a ti, eso se lo regalo a mi nieto Huito, refiriéndose a mi hijo. A tu hijo, chiquito, sí, era. Porque mi hijo siempre lo llamó abuelos tanto a Luis Alberto como a Rosita. Oh, mira tú. Y me dice, y te estoy enviando también algo que sí solamente es parte, porque uno de los hobbies de Luis Alberto era coleccionar corbatas. Dime una cosa, es una parte que va a doler. ¿Cómo muere él? ¿Cómo llega a esto? Porque yo sé que él sufrió muchísimo y desconcertado probablemente por esta especie de abandono que sufre de su propio entorno. Es una historia bastante larga, nos estamos saltando muchísimos años, pero yo creo que habría que retornar al 68. En el 68, que es justo el momento en que Luis Alberto ingresa a mi vida y yo a la vida de Luis Alberto, se tuvo el golpe de Velarde. Luis Alberto en ese momento fue la única persona detenida. Otro militar en nuestra historia. Pero
por su edad, por su prestigio, el tiempo que estuvo detenido lo cumplió en una clínica. Entonces, va a empezar lo primero. Tomamos conciencia, y Luis Alberto Sánchez sobre todo me hizo que tome conciencia, que toda la historia política del Perú había sido distorsionada, básicamente con gran esfuerzo durante el gobierno de Odría. González Prada dejó de existir, de mencionar. Por otro lado, las primeras 2 décadas, los primeros 20 años, se tiene la gran labor libertaria anarquista en lo que se refiere tanto a la divulgación de las ideas progresistas como las luchas políticas del trabajador. El marxismo no existía en ese entonces. Para la historia oficial, el anarquismo nunca existió en ese momento. Las obras de Mayátegui, las 2 obras de Mayátegui publicadas en vida de Mayátegui, habían sido recortadas con añadidos y todo lo demás en ediciones completamente que no eran históricas, y no hablamos de las otras obras, digamos, publicadas después de muerto Mayátegui. Entonces había una gran distorsión. Y esta distorsión se va a poner en evidencia cuando a inicios de la década de los 70, Mosca Azul publica unas conversaciones, un diálogo, entre Luis Alberto Sánchez y José Miguel Oviedo. José Miguel Oviedo, que era un intelectual chequio, honesto, yo lo conocí en la Universidad Católica, incluso me hizo el prólogo a la primera edición de mi obra sobre el pensamiento de González Prada, y eso se demuestra hasta qué punto estaba, pues había esta falta. Cuando Luis Alberto Sánchez señala que él había trabajado en la fundación de Mocta, que el APRA como movimiento había sido organizado en Lima y en el Perú por José Carlos Mayátegui, que fue su mayor divulgador. Oviedo señaló al salir, y pensando que no estaba siendo grabado, pero lo grabaron, diciendo: es una lástima que un personaje tan importante esté con arteriosclerosis y ya no sabe lo que dice. En ese entonces no se decía Alzheimer, sino se decía arteriosclerosis. No. Entonces eso demostraba hasta qué punto. Entonces Luis Alberto Sánchez me señaló que acá tenemos que cumplir una obra. Me dio una gran responsabilidad a pesar de que yo era muy joven. Tenemos que poner las cosas en su sitio. Acá hay que ubicar ideológicamente a Mayátegui, ubicar ideológicamente al anarquismo, a González Prada, ver cuándo ingresó el marxismo en el Perú. Y de eso te vas a encargar tú desde el punto de vista ideológico, y yo me encargo desde el punto de vista histórico. Así publiqué mi primera obra completamente bajo el pedido de Luis Alberto Sánchez. Te puse todo un archivado. Sí. Que es el anarquismo frente al marxismo en el Perú. Esta obra se publicó precisamente para señalar que toda la historia política del Perú, la divulgación de los grandes ideales de justicia social, de socialismo, fueron traídos al Perú por el anarquismo. Y que todas las primeras grandes luchas se hizo con el anarquismo. Que los trabajadores se empezaron a reunir en gremios, todavía no existían los sindicatos, bajo el patronazgo de González Prada. Y que efectivamente Ángel Latorre y Mayátegui estuvieron dentro del movimiento anarquista y fueron expulsados ambos simultáneamente por tratar de organizar el Frente Único de Trabajadores, lo que consideraban que ya están infectados literalmente, como se decía, por el virus del marxismo. ¿Qué cosa? ¿No? Entonces es ahí donde había que ese Frente de Trabajadores darle una organización, y es que surge el APRA en México,
Quien lo difunde y lo realiza en el Perú, fundamentalmente en Lima, fue Mayate. ¿Y qué significaba organizar? Que todas los grandes grupos libertarios, ¿no?, se afiliasen al APRA, se convirtiesen al APRA. Entonces, el APRA no surge espontáneamente grande porque surge grande, sino porque todos los anarquistas libertarios se convirtieron al mismo. Ahora, Luis Alberto Sánchez, tú dices la vida del siglo, tú escribiste esto. Este libro, Luis Alberto Sánchez, La vida del siglo. García Salvatecci, ya lo terminaste, ¿no? El libro, corregido y aumentado. No, esta obra se publicó estando vivo, Luis Alberto. Estando vivo. Claro, le pidieron a Luis Alberto Sánchez que recomiende una persona que haga una antología comentada y que haga la introducción a sus obras. Y Luis Alberto Sánchez me propuso a mí y yo lo hice. Ahora estoy ya mandando a Amazon la segunda edición. Pero no quiero saltar esto porque esto va a ser un documento. En verdad, esta entrevista va a terminar siendo un documento. No me quiero saltar algunas cosas. Tú escribes esto, ¿por qué? Por Luis Alberto Sánchez. Él te lo pide. Él me lo pidió. Y se publicó en la editorial Ayacucho, una editorial muy importante que ya no existe, en Venezuela, cuando Venezuela era otra cosa. Era Venezuela. Era Venezuela. Claro. Ahí se publicó. Luis Alberto Sánchez vio en mi proyecto y le consideró importante que había encontrado elementos que efectivamente eran característicos de las diferentes digamos, disciplinas a las que se dedicó. E incluso señaló posteriormente que él consideraba que era la mejor introducción para sus obras. Muy bien. La obra que estás haciendo ahora, que es esta, me dijiste, corregida y aumentada, que debes haber agregado sí. Algunas otras cosas más, no sé. ¿Esa cuando crees que esté a la venta? Yo creo que dentro de un mes ya debe estar a la venta. Ajá. No he cambiado la antología, porque además le gustó mucho a Luis Alberto Sánchez. Lo que he hecho es la parte de la introducción, que es apuntes para una biografía de Luis Alberto Sánchez, la he incrementado a lo menos 500%. Y después las notas introductorias a cada artículo también los he incrementado notablemente. Ajá. Ahora, acá hay unas fotos que no sé cómo, supongo que el fenómeno que tengo enfrente, que no les puedo decir quién es todavía, que está tomando todo esto. Acá hay unas fotos de Hugo con Luis Alberto, porque siempre estuvo muy cerca. No está con el pelo blanco, pero luego las vamos a tomar. No sé si se logre ver ahí bien. ¿Se ven? Acá le está diciendo algo al oído a Luis Alberto. Era un jovencito, Hugo. Son varias fotos. Ya las mostraré directamente a pantalla completa. Es la magia de quien sabe manejar las cámaras. Pero hay una cosa que yo quiero preguntarte. La vida de Luis Alberto Sánchez, que tú para tener esta conversación, ya me la contó primero, ¿no? Por eso sé algunas cosas que no se me van a borrar. Porque Luis Alberto Sánchez es la historia del Perú. Del Perú de estos últimos 200 años, puede ser. No, de todo el siglo XX. De todo el siglo XX. Por eso en su libro le pone el hombre del siglo. Luis Alberto Sánchez tiene en la historia un lugar que nadie va a poder borrar. A pesar de que manos oscuras, como ocurre con tantos otros nuestros, los esconde. Yo personalmente he ido a buscar libros de Luis Alberto Sánchez, que es una cosa que me vas a decir todavía, y no están en las librerías. Yo descubrí a Luis Alberto Sánchez, al gran intelectual, escritor, novelista,
biógrafo con sus biografías noveladas. Lo descubrí cuando, buscando entre mis libros de viejo, me encontré uno que se llamaba Don Manuel, que lo había escrito Luis Alberto Sánchez. Yo, mi generación, no conocía tanto de Luis Alberto Sánchez, sino como político. De manera que cuando yo empiezo a leer este libro, porque para mí uno de mis héroes de la vida real fue González Prada, y sigue siendo un gran pensador, creo que el más grande pensador que hemos tenido en nuestra época actual. Yo lo llamo a Hugo, que es mi amigo además, y le digo: no sabes lo que he descubierto. Estoy leyendo un libro que es una delicia leer cómo maneja el idioma. Qué delicia mirar lo que dice. Está hablando de González Prada, lo ha escrito Luis Alberto Sánchez, que yo lo tenía como político. Y Hugo, descubro yo recién, por eso es que estamos trayendo todo esto para compartirlo con ustedes y que va a quedar, descubro a Luis Alberto Sánchez, el hombre, el escritor, el biógrafo, las novelas, a un intelectual de poetas. ¿Cómo es que no se sabe esto? ¿Cómo es que no se conoce casi nada de Luis Alberto Sánchez, sino una que otra anécdota? Por eso García Salvatecchi, que estuvo más cerca de él, creo que ningún otro personaje, es que él nos está contando todo esto. Tenemos que tener cerca a quienes son nuestros verdaderos padres de la patria. No lo estoy diciendo con cierta sorna que puede parecer, pero sí son los verdaderos, son los que han escrito. Y aquí tengo a la persona que reescribe todo esto para alcanzarnos, la historia real, la historia vivida y vívida. Dinos algo para despedirnos de quienes nos han estado diciendo. Sí, hay algunos dos hechos que son importantes, ¿no? Porque Luis Alberto Sánchez fue un hombre, un maestro y un hombre integral. Él podría haber dicho, como los griegos, nada de lo humano me es ajeno. En el año 1972 yo viajé a Italia a hacer mi posgrado en filosofía. Y cuando regreso al inicio del 74, voy a verlos a Luis Alberto y ya había perdido completamente la visión. Y eso, por otro lado, estaba completamente abandonado, nadie iba a verlo, estaba completamente aislado, no podía leer, no podía hacer nada. Y lo deprimió profundamente, hasta tal punto que intentó suicidarse. La tía Rosita me dice, por favor, tú tienes que ayudar porque a ti, Luis Alberto, es Sánchez, no le decía a Luis Alberto, te quiere más que a sus hijos. Yo le dije, sí, tía, pero eso no es cuestión de hablar, es cuestión de ver y encontrar el camino para que nuevamente vuelva a hacer su vida normal. No tenía quien le iglesia en ese momento, más que esporádicamente. No podía sus obras. Entonces lo primero que hice fue tenía un trabajador doméstico que se llamaba Celestín. Que era muy inteligente, y lo entrené para que le lee perfectamente. Y se convirtió en el lector de Sánchez de esa época hasta su muerte. ¿Y cómo es que dice que se va, que se quiere ir, que se retira de la vida? No, nunca hablamos de ese tema, porque yo no lo consideré oportuno. Yo lo que me propuse es tratar de que él se reencuentre a sí mismo y encuentre un sentido a la vida, porque ya le había perdido todo el sentido a la vida. Evidentemente lo lograste. Tenemos Sánchez para el resto de nuestra vida. Nos vamos a tomar un café luego. Perfecto. Un café. Los abrazo. Gracias.